Bien, y como lo veíamos al inicio del noticiero, hoy se da este enfrentamiento entre bandas rivales en el centro de La Joya y termina en la Nueva Joya. Esto obviamente abre el debate de cómo se encuentra nuestro sistema penitenciario y para hablarnos de eso se encuentra ya con nosotros el abogado Ángel Calderón, también exdirector del sistema penitenciario. ¿Qué tal? Bienvenido a Nexoticias. Sí, buenas tardes, un placer estar con ustedes y sobre todo un saludo cordial a la teleaudiencia. Abogado, comencemos con la pregunta que todo el mundo se haría, ¿no? La más tal vez fácil de deducir. ¿Cómo quedan estos delincuentes, estos privados de libertad con armas de todo calibre dentro de un sistema penitenciario, dentro de las cárceles? Bueno, la lucha que se ha tenido en este aspecto ha sido titánica en los últimos 10 años. Sin embargo, no hay justificación que pueda decirnos de quién o qué es la responsabilidad porque es obvio. Si hablamos de centros penitenciarios, tenemos que tener presente el aspecto de seguridad y cómo está conformada la seguridad de los centros penitenciarios, donde tenemos una seguridad externa y una seguridad interna. Eh, Cierto es que quizás algún tipo de armas puedan de una u otra manera camuflajearse o esconderse para tratar de sorprender a quienes custodian o vigilan, pero la realidad es que para que ingresen este tipo de armas, y más la que hemos visto en el día de hoy, en la forma, el calibre, el tipo, obviamente nos lleva a determinar que tiene que existir una conspiración interna porque este es un tipo de arma de guerra, un tipo de armas que son utilizadas por estamentos especiales de seguridad y que no se justifica o no se entiende cómo puedan ingresar a los centros penitenciarios, lo cual entonces eh, indica que tiene que hacerse una reestructuración en cuanto a los mecanismos que se están utilizando, porque este es un tipo de arma que por lo que se ve es nueva, que pudiera decirse que la forma como llega a ese centro merece un estudio y merece se apliquen los correctivos necesarios e implementar nuevas medidas y sancionar ejemplarmente a quienes estén incurriendo en esta actividad. ¿Y Como bien, qué factores podríamos incluir en esta investigación? Porque nosotros vemos todos los días aquí, presentamos noticias en las que los que están encargados de la seguridad dentro de estos centros, pues nos brindan información acerca de esas requisas que hacen dentro de la celda. Siempre encuentran cualquier tipo de objetos prohibidos, pero seguimos viendo que este tipo de actos ocurren. sí, las requisas son un mecanismo que se utiliza para, de una u otra forma, recoger todos esos artículos de prohibido ingreso. En eso tú vas a encontrar desde cigarrillos hasta lo que estamos viendo hoy día, armas de fuego. Lo importante aquí es, esas armas tienen un número de serie. Nosotros siempre abogábamos porque a través de ese número de serie se determinara y se investigara la naturaleza, cómo ingresó, cómo entró al país. Y más si tenemos que el armamento utilizado es un armamento que no lo tiene cualquiera en sus manos, no es un arma fácil de introducir al territorio nacional. No estamos hablando de revólveres, pistolas, estamos hablando de armas sofisticadas de guerra, que inclusive no se justifica por ningún lado que ni revólveres ni armas estén ingresando a los centros penitenciarios, Claro, y menos existiendo supuestamente controles externos e internos. e Por internos. eso, por eso concluimos que tiene que existir una investigación férrea, porque no es fácil y no se justifica bajo ningún parámetro que tú saques armas, tú limpias las cárceles y a los 10, 15 días nuevamente estén los pabellones y las cárceles llenas de armas. Claro, habla también de la corrupción, ¿no? Que se encuentra en todos lados. Abogado, quisiera consultarle, entonces, ¿cómo hacemos para prevenir la corrupción dentro del mismo sistema de seguridad? ¿Con subir o aumentar los sueldos es suficiente? No, mira, esto no es un tema de subir y aumentar los sueldos, porque ya existen aumentos de salario, la policía gana muy buen salario, Sí, los custodios quizás habría que hacerle una evaluación para ver cómo se les mejora un tanto, pero ya quedó demostrado que no es un tema de salario.
Aquí recuerden que las pandillas, las organizaciones criminales están estructuradas de tal manera que tienen cierto grado de penetración con los custodios, llámese civiles o policía, el barrio donde viven, la contaminación existente de ese personal en esos lugares donde viven, tienen un tipo de incidencia, porque recuerden que la criminalidad busca precisamente la falencia de esos grupos Claro. para poder actuar. Así que esto no es un trabajo nada más de aumentar salario y arreglarle, como se dice, pues le ponemos un buen salario ya, sino también hacer el estudio. Nosotros siempre hemos abogado porque las cárceles no pueden ser para castigo, porque usted observa que la situación de los organismos, cada vez que hay un cambio, es mandar a los custodios castigados a las cárceles. Las cárceles no deben de ser para mandar custodios castigados, debe de profesionalizarse, porque en la medida que tú mandes custodio como un método de castigo a cárceles, eso no va a solventar ni va a ayudar a mitigar la problemática penitenciaria que tenemos. Así que son varios elementos que pueden convergir y que definitivamente las normas que se tienen que aplicar tienen que ser ejemplares y tienen que haber un castigo, tiene que haber certeza del castigo para Claro. aquellos funcionarios que de una u otra manera se involucren y actúen dentro de otras organizaciones, facilitando el ingreso de esos artículos prohibidos, y no solamente las armas, sino también la droga y todo lo que Sí, ello implica. claro. Ahora también, mire, también ha habido un relajamiento en el tema de seguridad, porque usted tiene que a las cárceles ingresa todo tipo de personas. La forma como ingresan artículos, comida, las cocinas, tienen tantas falencias hoy día en los centros penitenciarios que hay muchas formas de poder ingresar mercaderías sin que sean debidamente controladas, porque ha habido un relajamiento en lo que es los temas de seguridad. Señor Calderón, usted, mientras fue el director del sistema penitenciario, ¿recibió alguna denuncia por parte de custodios que se veían amenazados, que tal vez delincuentes le decían, bueno, tenemos a tu familia, sabemos dónde vives? ¿Hubo de este tipo de denuncias que llegaron a su despacho? Sí, mira, en el pasado tuvimos esa situación y por eso es que buscamos siempre que no fueran custodios residentes en el área los que estuvieran vigilando las cárceles, sino que se hacían constantes rotaciones de personal. Se mandaban el personal fuera de su área precisamente para evitar ese contacto y esas amenazas. Por supuesto que sí hubieron amenazas y se tomaron las medidas pertinentes, pero también hay que entender que en este engranaje que existe, te ofrecen a ti, por ejemplo, en aquel tiempo, $2.500, $3.000 por introducir un arma, cualquiera se arriesgaba a hacerlo. Claro, Sin embargo, cuando los agarrábamos, se sometían a los rigores de la ley. La ley en ese tiempo, en ese momento, inclusive se hicieron modificaciones para sancionar y castigar no solamente al que introducía, sino al que permitía la introducción. Recuerdo que en aquella época muchos desliz que se cometieron fue por la ley que era más bien de carácter administrativo, donde una sanción administrativa, una destitución ya se arreglaba el problema. De allí que se penalizaron algunas conductas precisamente para evitar y llamar a conciencia al funcionario de que el que se prestara para ello supiera que iba a haber las consecuencias respectivas. claro. Sin embargo, esto es que se invierte en la educación y la preparación de ese personal, que creo que son medidas que se dejaron a un lado y se dieron pugnas y rivalidades entre los organismos que vigilan las cárceles, cuando esa no es la idea, porque tiene que haber una unificación de criterios Claro. en beneficio que se busca dentro de los centros penitenciarios. La, Tendríamos que, sí, claro, por supuesto. Señor Ángel Calderón, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. gracias. El abogado Calderón, pues, que también fue director del sistema penitenciario en su momento, pues dándonos sus impresiones de el hecho ocurrido más temprano hoy.